Entonces todo espíritu maligno está sujeto al poder y a la autoridad de Jesucristo. ¿Quién le dio? O más bien, ¿dónde vemos que Jesús tiene toda autoridad sobre todo espíritu, sobre toda carne, sobre todo pueblo? El apóstol Pablo lo dice en una de sus cartas. Y es un verso muy famoso porque todo el que canta la canción de Yeshua y llega esa parte, la gente se la sabe de memoria. Donde dice que Dios lo exaltó hacia los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Entonces, Jesús tiene autoridad sobre los espíritus malignos y nosotros, haciendo uso de sus méritos por medio del nombre de Él, por medio de su nombre, tenemos entonces autoridad sobre ellos también. Así que entonces, hermanos, el verso clave es Hechos 16-18. Dice: esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces Pablo usa el recurso que se nos fue dado. Es el uso de los méritos de la autoridad del Mesías, que por medio de su nombre es que tenemos acceso a esa autoridad que él tiene. Entonces nosotros no somos los protagonistas, nosotros no somos los hacedores de los milagros, nosotros no somos los que sacamos a los demonios por nuestra facultad, sino que por los méritos de Jesús, el Santo, es que podemos hacer estas cosas. Por eso hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces, en el nombre de Jesucristo, Pablo echó fuera ese espíritu. ¿Cuál espíritu? Lo vamos a ver a continuación. Entonces, algunos puntos de introducción ahí. El mundo sobrenatural es tan real hoy como lo fue en la época de Pablo, el cual incluye espíritus malignos. A menudo nos movemos en círculos donde no estamos apercibidos de los espíritus malignos. La otra vez hablamos de que a menudo nos movemos en círculos donde hay ángeles de Dios y nosotros a veces ni siquiera cuenta nos damos. Y asimismo, todo el que no tiene, por ejemplo, discernimiento de espíritu, puede estar aceptando profecías que vienen de demonios. Yo vi un video, o vi el título de un video, no lo llegué a ver, que decía: era brujo y se hacía pasar por pastor. Sí, entonces, cuando nosotros no tenemos las herramientas espirituales para saber y discernir los espíritus y las profecías, podemos caer en cualquier trampa fácil. Y debemos estar apercibidos de eso. El espíritu que vamos a ver ahora no era un espíritu que se jamaqueaba como vemos en los videos y eso. No era un espíritu que hablaba y que hacía alborotos, hermanos. Era un espíritu que estaba en una niña, que la niña lo que hacía era, por medio del espíritu, adivinar. Que para saber que esa niña tenía realmente un espíritu, había que tener discernimiento de espíritu. También vamos a hablar de un falso profeta y todo eso lo vamos a cubrir hoy. Entonces es necesario estar preparados a través del Espíritu Santo para enfrentar la maldad como se nos presente. En los sucesos a estudiar hoy veremos esa autoridad en acción y la incesantes de querer imitar la obra de Dios. Entonces, hermanos, es necesario el discernimiento de espíritu más que cualquier otra cosa, porque realmente usted puede tener la autoridad de sacar cualquier demonio, cualquier espíritu, pero ¿de qué le vale tener la autoridad si no sabe que lo que está operando ahí es un espíritu? ¿De qué le vale tener la autoridad si solamente reconocemos los espíritus malignos cuando hacen un alboroto, cuando se mueven y se jamaquean en el piso, etcétera? Pablo
aún siendo el inicio de su ministerio, fue un hombre que pudo discernir eso. Entonces, quiero que alguien, por ejemplo, me lea Hechos capítulo 13 hasta el verso 3, del 1 al 3. Oh. Okay. Amén. Dice así, en el nombre de Jesús. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Amén. Entonces, puntos aquí que podemos resaltar de estos versos es que ellos ministraban y ayunaban. Miren, para lo que vamos a ver a continuación, que son obras que los apóstoles hacen, pero con la dirección del Espíritu Santo, debemos ayunar. El ayuno trae dominio propio. El ayuno mata mi yo, mi decisión, mi pensamiento, lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque cuando una persona ayuna, lo que hace es hacer lo contrario a lo que la carne le pide. Entonces, cuando la carne te pide comida y cuando el cuerpo humano y físico te pide agua y tú le dices que no, ya tú estás eliminando el instinto humano que te hace moverte a buscar ciertas cosas por necesidad, y lo que sucede es que entonces ganas dominio propio, porque ya no son tus necesidades las que dominan tus acciones. Ya no es el hambre la que te hace buscar comida. Ya no es la sed la que te hace buscar agua. Entonces, cuando tú ganas dominio de tus acciones, tú eres más susceptible a vivir conforme a los lineamientos del Espíritu Santo y no conforme a los lineamientos de tus necesidades. Entonces ellos ayunaban muchísimo porque entendían que iban a hacer una tarea de la cual dependían totalmente de Dios, de la que no podían dar un paso en falso. La iglesia en el primer siglo no era lo mismo que la iglesia ahora. Es como ahora que podemos predicar en cualquier sitio, que no hay ningún problema, que si me encuentran una Biblia nadie me va a decir nada. Antes no era así, habían problemas, habían situaciones, la iglesia era perseguida y había que tener mucho cuidado al momento de predicar el evangelio, porque hubo personas que murieron predicando por hacer cosas que Dios no los mandó a hacer. El hermano Rafael tiene algo que decir. No, para aclarar que es así, pero en Occidente ahora. Sí, en Occidente, sí. Pero si tú te vas para esos países de Oriente orientales, con tu Biblia en la mano o con un megáfono a predicar, tú sabes que te van a tocar. No, sí. Así. En estos tiempos. Claro. Y eso no ha cesado. Eso no ha cesado. Los misioneros que van a Oriente a predicar, predican de una forma que es muy peligrosa y es muy oculto. Hay comunidades que se comunican por señas, por símbolos, para saber que yo soy cristiano y tú también. Es muy peligroso. Y los videos que hay de personas muertas por el evangelio, yo no tengo valor de ver eso. Para continuar, para completar la idea, una vez yo iba a hacer un trabajo por ahí por San Cristóbal. Entonces la persona que me enviaron a ver el trabajo es cristiano. Yo estaba recién convertido en ese entonces, o recién reconciliado, y tú sabes que yo nada más hablaba de la fe. Cuando me encontré cuando empezamos a hablar y anduvimos todo prácticamente un par de horas por ahí, y yo le decía a él: oye, pero qué bien estamos ahora comparado con la primera iglesia. Ahora usted puede predicar, usted puede hacer todo. Y tú dices, tú te equivocas. Tú dices, mira, de antes nos bombardeaban, que si
si tú predicabas te mataban, pero ahora nos están bombardeando por todos los medios. Tú prendes la televisión, lo primero que tú ves una mujer seguir desnuda. Bueno, en ese tiempo las redes sociales, pero todo hace como 15 años atrás. Pero me hablaba de la prensa, los periódicos, la televisión y todas esas cosas. Nos están bombardeando por ahí. Además que a nosotros los cristianos nos tienen como oro. Yes. Anticuados, conservadores nos dicen. Porque hay cosas que el mundo, vamos a decir, la tendencia que hay, por ejemplo, que se apruebe el aborto, que se apruebe el matrimonio del mismo sexo. El progresismo que hay, exagerado. Todas esas cosas. Entonces cuando nosotros enfrentamos eso, a nosotros es una cosa de que somos conservadores y anticuados. Anticuados, sí, realmente. Y eso está profetizado. Son cosas que Dios vio desde hace mucho tiempo. Y que nosotros no debemos llevarnos de eso. Muchos han querido adaptarse a eso con la excusa de meter el evangelio en áreas donde realmente no podemos, y lo que se han llevado son experiencias negativas. Pero hay que tener cuidado, hermanos. Entonces ellos fueron sensibles al Espíritu Santo. Obviamente luego de una jornada grande de ayuno, de oración, importantes para la vida cristiana, tú te haces sensible al Espíritu Santo, porque ya tú mataste tu voluntad. Ya tú no haces lo que tú quieres. Y es ahí cuando el Espíritu Santo puede darte instrucciones para que tú las sigas. Cuando tú matas tu voluntad, es cuando tú te acercas a la voluntad de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 12, verso 2, dice: no se conformen a este siglo. Mire, hablando también del progresismo, no sigan la tendencia de este siglo, sino al contrario, transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Entonces, cuando nosotros nos transformamos por medio de una renovación de nuestro entendimiento, de nuestra forma de ser, pensar, decidir, todo eso, entonces dice el apóstol, para que entendáis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nadie puede entender la voluntad de Dios si no ha muerto a sí mismo. Nadie puede vivir conforme a la voluntad de Dios si su voluntad está viva todavía. Y eso lo hace el ayuno. Por eso el ayuno es tan importante. Entonces ellos con responsabilidad hicieron lo siguiente: ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, para hacer una tarea tan importante como esa, había que estar seguro de que el Espíritu de Dios daba el visto bueno. Y para eso hay que buscar la voluntad del Eterno. Una vez el Espíritu Santo confirma lo que hay que hacer, solamente es imposición de manos: te ordeno para tal ministerio. Como decíamos anteriormente, aunque el Espíritu me haya mandado a cierta tarea, yo me debo a la autoridad de mis superiores y ellos tienen que delegarme esa tarea, o sea, darme el visto bueno humanamente para yo empezar un ministerio así. Lo mismo pasó con Jesús. Jesús tenía todo lo que iba a ser profetizado, tenía toda autoridad, y aún así se sometió a la autoridad del momento. Le dijo a Juan el Bautista: yo tengo que bautizar, porque yo tengo que cumplir con toda justicia. Yo no puedo estar por encima de los lineamientos que el mismo Dios estableció. Entonces, Pablo y Bernabé, que fueron apartados para la tarea, como dice aquí, para llevar el evangelio a los gentiles, aun cuando ya Dios había confirmado que esa era su tarea, debían someterse a la autoridad que Dios estableció en la tierra y ser ordenados como Dios lo mandó. Eso dice, el Espíritu Santo los llama para una misión especial: llevar el evangelio a los gentiles. Entonces, el Espíritu Santo es quien los envía, como leímos aquí. Y dice, ministrando estos al Señor, el verso 2, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. Eso fue el Espíritu de Dios. Entonces yo quiero que alguien me lea, por favor,
desde el verso 4 hasta el verso 8. Vamos a ver qué dice ahí. Amén. Amén, hermano Rafael. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, entre paréntesis, porque así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Amén. Entonces, que vemos aquí, todo esto es una introducción para luego ver lo de los espíritus malignos y cómo llegó Pablo a esa situación. Entonces vemos aquí que primero el Espíritu del Señor los envía a Seleucia, a esa ciudad, y de allí navegaron a Chipre. Todo guiado por el Espíritu Santo. No es como que ellos decidieron predicar ahí. Todo siempre desde el principio del ministerio de Pablo fue todo guiado por el Espíritu de Dios. Entonces dice que llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios, pero ¿en dónde? La anunciaban en la sinagoga de los judíos. Entonces ahí hay como un asunto, porque primero dice que fueron enviados a predicar el evangelio a los gentiles, pero luego dice que Pablo se dirigió a la sinagoga de los judíos. Entonces tal vez usted pueda malinterpretar esto y crea que Pablo o desobedeció o se equivocó. Sin embargo, la mayoría de los casos en donde la Biblia habla de gentiles, está hablando de judíos que viven fuera de Israel, que también se le llamaban gentiles. Eran judíos helenizados, eran judíos que aunque vivían el judaísmo, aunque vivían conforme a la tradición de los ancianos, también tenían sus costumbres paganas. Tenían sus cosas paganas porque obviamente habían nacido en ese entorno, en esa cultura. Entonces, lo otro que podemos decir de esto es que Pablo, por ejemplo, va a las sinagogas porque ahí sí se conoce la palabra de Dios. Entonces, la estrategia de Pablo siempre era, cada vez que llegaba a una ciudad, él iba a una sinagoga, se metía a hablar del evangelio de Jesús, 2 o 3 le decían que no era así, se armaba un debate, que yo estoy seguro que a Pablo le encantaban los debates, porque cada vez que él pisaba una ciudad iba a una sinagoga. Se armaban unos debates ahí, y entre esos debates 2 o 3 entendían que Pablo sí tenía razón y se iban con él. Entonces Pablo primero ganaba gente que ya conocía de la palabra de Dios, que ya conocía al Eterno, pero que no conocía a Jesús. Esos son más susceptibles. Cuando él le predica, que se lleva a 2 o 3 de la sinagoga, los forma, los doctrina con el evangelio, y luego empieza el ministerio en la ciudad, forma una comunidad y lo deja a ellos mismos de líderes. Y eso es lo que sucede en todas las ciudades. Porque como usted sabrá, lo primero es que Pablo no puede quedarse 5 años en una ciudad formando a alguien para que pueda ser pastor de una iglesia. Tiene que ser alguien que tenga, digamos, conocimiento. Tiene que ser alguien que tenga conocimiento de Dios. Entonces Pablo agarra personas que tienen conocimiento de Dios, que lo único que le falta es conocer a Jesús, los forma en el evangelio y luego los deja a ellos mismos de líderes de la iglesia que él forma. Eso es lo que sucede. Esa era la estrategia de Pablo cuando llegaba a una ciudad. Entonces los gentiles son judíos, no quiero decir paganos, son judíos fuera de Israel. Ajá,
judíos que tenían Torá, estudiaban, iban los Shabbat a la sinagoga, pero tenían sus costumbres griegas, por decirlo así. Entonces el Espíritu Santo empodera a Saulo o Pablo. Entonces, hay muchas personas que no les gusta decir Pablo, tal vez porque es un nombre griego. Ustedes saben que hay personas que son muy celosas con el idioma, le dicen Rab Shaul. Yo no tengo ningún problema con eso. Para mí eso no tiene nada que ver. El hecho de que yo diga Dios, que diga Jehová. Pero hay mucha gente que se ofende. Yo he tenido varias conversaciones con personas así. Recuerdo que una ocasión alguien me dijo que yo no podía decir Dios, porque aunque él tenía razón, es un término griego que hace alusión al dios Zeus. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque ninguno de los nombres de Dios son los nombres de Dios. Todos los nombres de Dios representan una característica de Dios, una acción de Dios. Incluso, como le dije yo en el mensaje, a los dioses falsos se le llama como se le llama a Dios en la Biblia. Cuando Dios dice en su primer mandamiento, no tendrá dioses ajenos, usa la misma palabra Elohim que utiliza en Génesis 1:1 cuando dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Y el primer mandamiento dice, no tendrás Elohim ajenos. El mismo nombre. Cuando usted revisa la Biblia se va a dar cuenta que el nombre de Dios, el tetragramaton, las 4 letras hebreas que no tienen pronunciación, nadie sabe cómo suena eso, son 4 consonantes, nadie sabe las vocales de esas consonantes. Usted se va a dar cuenta que nadie sabía que Dios se llamaba así hasta Moisés. El mismo Dios le dice, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob me les revelé con ese nombre. Entonces, el tener celo por los nombres de Dios es algo como que no tiene ningún sentido. Porque en la Biblia incluso Dios se hace llamar a sí mismo Baal. Dice, yo soy el Baal de Jerusalén, porque Baal significa prometido, esposo, compañero. Así que ese celo yo no entiendo de dónde sale, pero gloria a Dios. Entonces aquí el texto realmente dice Pablo y dice Saulo también, porque para eso no hay ningún problema. No se lleven de eso. Entonces él, a través del discernimiento espiritual y utilizando el don de la fe, rechazó y pronunció el juicio de Dios contra Elimás. Versos del 9 al 11 dicen así. Entonces Saulo, que también es Pablo, no hay ningún problema, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos. Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo de Satanás, no quiero decir la otra, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces, hablamos de un hombre que andaba al lado del procónsul de esa ciudad, llamado Bar Jesús. Su nombre arameo significa hijo de salvación. Recuerden que Jesús significa salvación, Yeshua. Entonces Bar Jesús, hijo de salvación, que también se llamaba Elimás, tal vez en otro idioma, significaba el mago. El tipo tal vez tenía facultades sobrenaturales que le brindaban los demonios. Era sabio. Estamos hablando de un, aunque falso profeta, judío y sabio, porque andaba al lado del procónsul. Entonces, realmente, cuando usted estudia, por ejemplo, cultura hebrea, se va a dar cuenta que uno de los asuntos
que estudian los judíos es la cábala. Realmente la cábala no toda es mala. Hay una cábala buena que incluso el mismo Jesús usó o habló conforme a estos conocimientos. Pero también hay una cábala mala que es pura brujería, que disfrazan brujería de meditación, de métodos de sanidad, como lo vemos por ejemplo en el libro de Tobías, donde él pescó un pez y el ángel le dijo: sácale el hígado, sácale tal cosa, y eso te va a ayudar a espantar el espíritu inmundo que tiene la mujer con la que él se iba a conocer. Entonces, esa cábala es brujería totalmente. Y hay muchos judíos que la aplican, judíos místicos que la aplican. Hay otra cábala que es buena, y una cábala que realmente es bíblica, pero hay otra que no. Entonces este hombre parece que conocía esos métodos místicos que realmente eran brujería totalmente, y que Pablo lo reconoció, porque estamos hablando de un judío, hablando de Pablo, que conocía todos los conocimientos de Israel, que fue instruido a los pies de uno de los maestros más grandes de Israel. Entonces Pablo conocía eso, sabía que era un hombre que era falso profeta, y por eso le hablaba del discernimiento de espíritu. Por eso le hablaba del discernimiento de espíritu, que es importante en las iglesias. Entonces, él fue duro con Elimas, obviamente, para que el destino eterno del procónsul no estuviera en riesgo. Entonces, él trataba de que el mensaje no llegara al procónsul, y Pablo tuvo que hacer eso para que el procónsul aceptara el mensaje, porque él quería. Y así hay personas que quieren realmente escuchar el mensaje, pero hay 2 o 3 disfrazados de cristianos que entorpecen el verdadero evangelio de Dios, que le dicen: no, varón, mire, la Biblia no dice eso. Te disfrazan brujería con cristianismo, te disfrazan meditación diabólica con oración, y así hay un sinnúmero de cosas por ahí que andan divariando el pensamiento de mucha gente que ama a Dios realmente. Entonces el Espíritu Santo nos empodera para realizar el ministerio que Dios nos ha encomendado. Recuerden que todo lo que está haciendo Pablo lo hace por el poder del Espíritu Santo. La pastora. No, con el sentido de la cama. Usted sabe que los viejos de allá, todos ellos lo llevaban por, bueno, este año va a ser año tal, pero prácticamente era que ellos consideraban que ese año iba a ser así, o que este día puede ser así, y ellos iban dándole un sentido a la cosa. Eso es más o menos lo que no había. Sí. No había tecnología para determinar. Sí. Aún la psicología tampoco existía. No. Realmente los tiempos lo decidían los sabios. Era muy difícil porque no había ni siquiera métodos. Este niño va a ser así, sí. Este año va a ser de tantos días. Sí. Ellos determinaban los tiempos. Tal día va a llover, todo eso. Pero era puro misticismo. Sí. Y también los sumerios, que realmente la cultura sumeria es una de las más antiguas. La civilización sumeria tenía muchos dioses y creían mucho en las estrellas y en la influencia de los astros sobre la tierra, y intentaban determinar el futuro con la posición de los astros en el cielo. Entonces, Hechos 16 del 13 al 18. ¿Quién me puede leer Hechos 16 del 13 al 18? Aconteció que mientras íbamos en oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Miriam. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la
16:13. O yo me perdí. ¿Y yo que me perdí? Ah, yo pasé en el 13, pero. Ah, 16:13. 16. Versículo. Ah, yo me quedé en el 13. Ah, Ay, Dios mío. del 13 al 18. Ok. En el nombre de Dios dice. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedar. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de él. Y salió en aquella misma hora. Amén. Entonces, ese es el primer punto. Allí Pablo y su compañía bajan al río, bajan a la orilla del río en sábado. Entonces, de nuevo la misma táctica de ir donde personas que ya conocían a Dios, pero que no conocían a Jesús. Obviamente, con la intención de que cuando terminara su ministerio allí, poder dejar líderes que conozcan la palabra de Dios. Entonces, hermanos, baja en sábado. Todos ustedes saben que los judíos, ya sea judíos gentiles o judíos ortodoxos, lo que sea, todos ellos se reúnen en sábado, se reúnen en Shabbat. Él aprovechó un sábado, bajó a una compañía de mujeres que se reunían a orar, fue a predicar el evangelio, y una de ellas, llamada Lidia, aceptó al Señor. Entonces allí dice el punto 2, las mujeres se reunían en el río para orar, y la compañía de Pablo habla con ellas. Entonces allí Lidia, como decíamos, se convirtió a Cristo. Porque realmente cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, Jesús está ahí. Jesús está ahí. Pero es como una vista empañada que tiene todo el que no ha conocido a Jesús. Porque algo puede estar ahí. Pero si yo no te digo que está ahí, tal vez pase desapercibido. Tal vez, no sé, se ignore sin querer. Nuestro cerebro simplemente no ve esas evidencias. Pero cuando alguien te dice, mira, ese es Jesús, ahí tú dices, wow, pero la cosa conecta, tiene sentido. Y todo el que iba a las sinagogas a reunirse, donde Pablo predicaba, recuerdo que hay un texto en el mismo libro de Hechos, donde Pablo llega a una ciudad y dice que todo lo que decía Pablo, las personas de esa sinagoga lo comprobaban en las escrituras, porque Pablo hablaba con las escrituras, y ahí él mostraba a Jesús. Él iba desde Génesis hasta Zacarías, Malaquías, y empezaba a decirle, mira a Jesús ahí, mira a Jesús ahí, mira a Jesús ahí. ¿Por qué Jesús es el Mesías que se presentó ahí? Porque pasó esto y esto y esto en Jerusalén, y mira donde se profetizó ahí. Entonces, muchas personas aceptaban a Jesús, otros no, por orgullo tal vez. Pero esto pasó con Lidia. Lidia sí aceptó al Señor. Entonces ella era vendedora de púrpura, como leímos en los versos. Púrpura puede ser vestidos, los vestidos de púrpura que usaban personas de autoridad. Y adoraba a Dios. Cuando dice que adoraba a Dios, usted debe darse cuenta que no era una gentil común, sino que era una mujer judía
que vivía en las afueras de Israel. Una mujer judía que vivía en las afueras de Israel es una mujer gentil para todo judío que vive dentro de Israel. Por eso el texto le llama gentil también. Entonces ella escuchó a Pablo y el Señor abrió su corazón para escuchar. Por eso muchas veces yo estoy orando y digo, Señor, abre nuestro corazón para que las palabras que nosotros aprendamos hoy causen efecto. Porque los corazones de piedra, por ejemplo, no aceptan nada que quiera entrar. Los corazones duros no aceptan nada que quiera entrar. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías, si no me equivoco, cambiaré su corazón y quitaré su corazón de piedra y le daré un corazón de carne. También Jesús es un paralelismo así, dice, hubo un sembrador que empezó a tirar semillas, unas cayeron en espinas, otras cayeron en tierra fértil, dieron frutos. Y dice, pero unas cayeron en pedregales. Estos son los corazones de piedra, que su orgullo no lo deja, mire, aceptar al Señor, por más que usted se lo muestre, por más milagro que vean, ahí se ahoga la palabra, en ese pedregal. Pero ella dice que el Señor abrió su corazón para escuchar. Y escuchar no es simplemente oír, sino obrar en pos de eso. Por eso el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, le decía al Señor, cada vez que Moisés decía el mandamiento, ellos decían, haremos así y escucharemos. Porque la virtud de escuchar es hacer aunque tú no entiendas. Ellos decían, vamos a hacer lo que Dios diga y luego, tal vez luego vamos a averiguar por qué Dios nos mandó a hacer eso. Luego escucharemos. Por eso dice primero haremos y escucharemos. Y esa debe ser la actitud de nosotros, escuchar siempre y obrar en pos de eso. Entonces ella y su familia se bautizaron en agua y hospedó a Pablo y Silas en su casa. En aquel tiempo, por ejemplo, si la autoridad mayor de la casa aceptaba al Señor, todo el mundo tenía que aceptarlo de una vez, quiera o no quiera. Porque como cuando hablamos del hijo pródigo, si un hijo hacía una voluntad distinta al padre, lo estaba deshonrando automáticamente. Y era un muchacho que era un candidato muy asequible para matarlo a pedradas. Entonces, por eso que Pablo le dice, por ejemplo, al que está guardando la cárcel, cuando estaba preso, le dice, me van a matar, me voy a morir, me voy a quitar la vida, porque todo el mundo está saliendo. Y dice, no, no te quites la vida, nadie ha salido. ¿Y qué hago? No, mira, conviértete y serán salvos tú y tu casa. ¿Por qué? Porque lo que creía la autoridad principal de la casa, tenían que creerlo todo lo demás. Así era que funcionaba el asunto en aquel tiempo. Entonces, hermanos, siguiendo, que estamos en la primera parte de lo que pasó aquí, desde el verso 16 al 18 habla de la esclava poseída por un demonio. Fíjese qué demonio más peculiar. Es un demonio que no se jamaquea, que no se mueve, que no hace bulla. No, es un demonio que profetiza. Usted sabe que era adivinación porque la Biblia lo dice. Los que le escuchaban no sabían que era adivinación. Ellos entendían que eran profecías. Entonces, ella daba gran ganancia a sus amos adivinando. La Biblia reconoce que era adivinación. Pero el que vivió en el tiempo de esa muchacha, donde se le cumplía la cosa que ella decía, entendía que era un poder divino. Entendía que era la manifestación de Dios. Y por eso le daban dinero. Yo escuchaba un testimonio hace mucho tiempo de un predicador que hablaba acerca de que cuando él practicaba la brujería, había muchos cristianos que iban a consultar los espíritus, porque la gente entiende que Satanás responde más rápido que Dios.
Y lo que ellos no saben es que la brujería está llena de gente que nunca han hablado con un demonio, que son estafadores, que son adivinadores, que lo único que han hecho es fumarse un tabaco en su vida, pero nunca han hablado con un demonio en su vida, y la gente cree que son brujos, que se comunican, que hablan, que dan números. Todo eso es adivinación. La mayoría son adivinantes y la gente lo consulta. Sí. Con respecto a la muchacha, parece que ellos aún creían que podía ser Dios, pero ellos lo tenían de negocio. Sí, sí. Entonces había un desconocimiento total de Dios y de las escrituras. Sí. Entonces parece que el amo de ella que No, eso sí sabían que eso era una basura. sí, él no tenía conocimiento totalmente de Dios. Porque al ponerse enemigo guapo, se ve que Dios no tenía conocimiento. No. Y ni era judío, parece, No. tenía un bueno. Y ella era una bruja de verdad. Sí. Estaba poseída del demonio. No como estos ladrones, ¿verdad? No, ella estaba poseída del demonio. Sí. Y eso fue lo que le causó al ser liberada de la esclavitud, como dice la misma Biblia, que fue liberada, ¿verdad? Sí. De esa esclavitud. Entonces ella era esclava de ese demonio. Sí. Y su amo la tenía para negociar, para ganar. Es así. Qué lindo. Hermano Rafael. No, tú sabes que vivimos en un país que somos un poco supersticiosos, o son supersticiosos, porque ya todos ya estamos lavados con la sangre de Cristo. Sí. Entonces hay mucha gente que justifica ir a curandero, dice, no, porque eso es lo que hace bueno, lo que eso ama a Dios. Ese no hace cosas malas, ni que manda a matar gente. Lo que hace curar. Lo que hace es curar, te da una toma, una cosa y tú te sanas. Y digo, miren hermano, todo, dice la Biblia que el diablo se viste de ángel de luz y hace Ujú. milagros también. Para que lo sepa. Sí. Sí. Hay Tenemos una que tener no cuidado. recuerdo ahora su nombre, que es conocida ya en Maní. Por Arroyo No, era de por. Yo hablaba, Juana, por ahí. en Ocoa hablaban mucho, eso fue muy famoso. La gente de Ocoa iban allá. Sí. Wow. Viviana. La Viviana todo lo profetizaba. Profetizó el avión, profetizó esto, profetizó a Trujillo. Y todas esas cosas. Trujillo no había nacido. Wow. Es una diosa para ellos. Entonces, ella era una bruja. Tenía un altar, pero de que una iglesia, una ermita que le decían, que es donde daban su misa. Pero hacía su fiesta pagana y todas sus cosas. Y la historia sigue, porque al cumplirse Trujillo, por los años que vivió, Los aviones. los aviones, veo cosas volando, montar a la gente y disparatadas así. Entonces ella era una divina. Como nunca no hacía brujería, como la brujería para ellos era hacer mal a otro lado. Solo daba Noticias buenas. noticias buenas, profecías Profecía. y curaba. Esa era una bruja mala, como dice, una bruja buena. Ajá, una bruja buena. Como la ponen ahora en los muñequitos, Sí. para que los niños crean que las brujas son buenas. Que no, que Y hay a brujas veces buenas. la ponen doble versión, la brujita mala y la brujita Sí. buena, para confundir la mente de La los mente, niños yo desde sé. ahora, desde niños. Y en Que San digan, Juan, ajá, así en San mismo. Juan el Mateo, Gregorio, ¿verdad? Papá Ligorio. Papá Ligorio. Ah, yo he escuchado hablar de ese. Que Camaño y su gente le dijeron. Que ayudó de que en la guerra contra los americanos y eso. No fue Ah, así. no es. Lo que pasa fue que Ligorio, la gente de San Juan, estaba tan creyente de ese hombre que la gente no quería ni trabajar. Y el tipo
le decía, por ejemplo, mire, tráigame una hija suya, virgen. Wow. La duraba 3 días, ya tú supiste. Entonces el gobierno de ese entonces dijo, no, pero esto no puede seguir así. Y mandaron un batallón encabezado por Camacho. Sí, en el gobierno de Juan Bosch. Le dieron para abajo a todos esos grupos. ¿No en Juan Bosch? No. Sí, el gobierno de Juan Bosch. ¿No en Juan Bosch? Sí. No. Digo que fue en el gobierno de... Yo el gobierno de Juan Bosch. Después que Balaguer renunció cuando mataron a Trujillo, había un gobierno provisional, creo que fue en ese periodo, del 62 por ahí. Aquí han habido muchos brujos de renombre. La hermana Rafaela levantó la mano. Que hablando de la adivinación y eso, Ujú. yo tengo una persona familiar de nosotros, conocido, que decía que él sabía que hacer un ensayo y un día una hermana de él con la cabeza afuera y le dijo que yo quiero hacer un ensayo porque va a sacar nada. Y ella fue y él le ensayó. Y le dijo, ¿cómo te sientes? Y la mujer dijo, bien. Dice, si ella supiera cómo me paraba, Mire, créalo. El cerebro tiene un poder, mire, que usted ni se imagina. como el efecto placebo de los medicamentos. Exactamente. Y mi papá también le dije que tenía el sano para los dolores. Digo, papá, ¿y qué usted le dice? Digo, tipo, Ay, Dios. Mire, juegan con la mente. Es lo mismo que los medicamentos, como decía Miriam. Hay medicamentos que nada más van al cerebro a decirte no te duele, no te duele, no te duele y ya. Por ejemplo, Ah, mire, tenemos una doctora aquí que... allá hay un centro, ¿verdad? Cerca de donde yo trabajo, que hay unos viejitos que todos los días van con dolores. Y ya los doctores están que dicen, pónganme vete de todo inyectado, un ejemplo, y es agua destilada. Y ya ellos se van, y ya ellos se van y que cansan. Se van tranquilos. Le inyectan agua. Es que esa es la percepción. ¡qué mano! ¡Qué mano! Hombre, la no se acostumbrada ya, porque son ya... Ay, y se sanan, Dick. Ay, Dios mío. Miren, le estoy diciendo que eso es algo fuerte. A veces, miren, es la misma gente que se lo imagina eso. Y cualquiera cree que el brujo es el final. Ay, Dios mío. Déjame decir. Sí. Hermano Rafael. Déjame decirte que en el concilio donde yo me congregaba primero, que es el Dios unido, hay un pastor que tú seguramente lo conoces, que es Tito Isabel Reyes. Ah, no. Él da mucha campaña por ahí. Ese señor, antes de ser cristiano, Dios lo libertó de la brujería. Wow. Y él testifica que de noche iban los demonios. Literalmente así. Le decía, mira, mañana va a venir una mujer vestida de tal y tal forma. Entonces tú le vas a decir esto y esto y esto. Ahora él dice que después que se convirtió a Cristo, ahora en vez de los demonios, es Dios que lo usa. Tiene un espíritu de sanidad, mi hermano. Mira. Tremendo. Después que tú el que lo ora por él, si tiene fe, te sana. Mire, yo le voy a decir algo. Hay sanidades que sí son verídicas de brujos. Pero lo que hacen es que te atan más. Porque lo que ellos hacen es que recurren a un espíritu con autoridad superior al espíritu que te atormenta a ti o a tu familiar. Y le dice que quita el espíritu que está dentro de ti. Pero es para que ese demonio superior pose en tu vida. O sea, tú sales mucho peor y crees que sales sano. Por eso hay gente que después de muchísimos años, en un periodo de liberación, botan el resguardo que se bebieron cuando niños, cuando estaban niños. Eso es algo sorprendente. Entonces, ella aparentemente elogiaba a Pablo y a Silas, pero en el fondo sus palabras provenían de un espíritu maligno. Y eso era lo mismo que hablábamos en la clase pasada. El peligro de entrevistar a los demonios. El peligro de entrevistar a los demonios es que nada de lo que te diga un demonio va a ser para bendición. Miren, los espíritus cuando veían a Jesús
le decían, este es el santo, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías que venía, que sé yo cuánto, y Jesús lo mandaba a callar. Dice la Biblia que Jesús le decía, calla y sal, y más nada. ¿Por qué? Porque el propósito de esos elogios, que parecían elogios, realmente, hermanos, era para que los romanos dijeran, oh, otro más, y lo mataran temprano. Para que sepa. Sí. Vamos a darle. Por eso que los hermanos de Jesús le dicen en una ocasión, pero predica donde hay mucha gente. ¿Por qué tú predicas donde hay 2 o 3? Ve para Jerusalén, que eso fue en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Ve para Jerusalén, que ahí están todos. Date a conocer. Sí, y Jesús le dice, no es mi tiempo todavía. Eso llega, Padre. Tranquilo, no es mi tiempo de morir, es lo que le está diciendo. Y la misma Biblia dice que Jesús no bajó con sus discípulos a celebrar la fiesta de los tabernáculos porque había gente acechándolo. Porque realmente el decirle a él, tú eres el Mesías, o el que alguien diga, Jesús me sanó, era el Mesías que había de venir, eso iba a alertar a Roma y lo iban a matar antes de tiempo. Eso pasó cuando él fue a resucitar a Lázaro. ¿No? Sí, sí. Sí. Y eso nos enseña a nosotros que no podemos meternos todo en el fuego, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a meter de que porque Dios me protege? Sí, de que Dios está conmigo y me voy a meter. No. Soy el Hijo de Dios. El mismo Jesús se guardó de que lo maten. Fue prudente. Fue prudente. Wow, esa es la palabra. Fue prudente. En algunas ocasiones corrió. Sí, Entonces, sí. se salió del grupo. En una ocasión le iban a apedrear y tuvo que cabullirse, hermano. Entonces, ¿qué pasa con estos elogios? En esta ocasión, el demonio lo que quería era que crezca el ego de Pablo y de Silas. Wow, mira, somos hombres de Dios. Y así le pasa a muchos predicadores que salen engañados de ahí, creen que sacaron al demonio. Que cuando están sacando un demonio, que lo están echando fuera, el demonio le dice, wow, yo te conozco, tú eres fulano de tal, tú oras mucho, tú ayunas, tú eres un hombre de Dios. Para que el ego. Y mire, se crecen así. Ey. Y ese demonio dice, ay, me voy. Y di que se fue. Demonio de orgullo. Y lo que pasó ahí fue que el que estaba echándolo fuera salió más endemoniado que el que está en el piso. Y eso es un problema grave. Las entrevistas a los demonios no se les puede dar oportunidad de hablar. No se les puede dar oportunidad de hablar. Siempre en la duda. Y esa forma de reprendo. Pero mira, casi nadie te está molestando. La iglesia adorando, todo el mundo adorando y ellos reprendiendo demonios. Nadie te está molestando. El hermano Rafael. ¿No llegaste a conocer al pastor Beato Araújo? No. ¿De Capotillo? Sí, desde que me dijiste Capotillo. Una historia que había una muchacha que se le manifestó un demonio. Y ahí fueron hasta pastores, oraron por ella. ¡Ey! Te respeto en el nombre de Jesús, hijo, hija mujer. Ya. Oye, el pastor Beato Araújo hizo una oración sencilla. Oye, vete en el nombre de Jesús. La mujer se quedó tranquila. O sea, a veces pensamos que es con una boca Con que- bulla. que se escuche en Villa España, que yo tengo que echar. No. Es que la verdadera autoridad no es esa. Exactamente. Elevarte así emocionalmente. La No. verdadera autoridad es cuando tiene el Espíritu Santo. Exacto. Yo tengo un testimonio de una vecina. Voy pasando, eso era allá en el campo. Y ya era tarde y yo voy corriendo para porque me tocaba la dirección del culto. Y voy rápido. Y cuando veo a Argentina en la casa, y lo que pasa, me dice un muerto que tiene un muerto. Sí, nunca le dice que es un demonio, porque ella no sabe de demonio. Que tiene fulanita. Yo entré, la veo ahí, nada. Pasa y digo yo, voy, me dice una vez, viene, te vas y no vas a hacer agua. Ay, mi No madre. puedo pasar.
hago una oración, pero yo tengo que ir rápido. Yo voy rápido, yo voy a una oración en nombre de Jesús y cuando regreso de la iglesia, y fulanita dice, no, pero también es que tú saliste de la que abrió los ojos. El demonio se fue, hermano, mire, duró, yo no sé, porque según me dicen, que por eso yo salí del campo, que no se había vuelto a manifestar el demonio. Wow. No, porque ellos tienen, ahora usted sabe que los demonios, si usted no persevera en el Señor y en la fe, vuelven otra vez. Sí. Miren, la clave es, hermano, mire, siempre manténgase humilde. Porque hay veces que los demonios hablan, como en esta ocasión. Pero si Pablo y Silas hubiesen adoptado eso en su corazón, de que, wow, mira, hasta los demonios saben que nosotros somos hombres de Dios, no lo sacan. No lo sacan. Porque como dijimos al principio, la autoridad está en el nombre del Mesías, en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque la autoridad de Él y nosotros hacemos uso de su autoridad. Él es el grande. Él es el grande. Ese fue un hecho de que aconteció antes de los discípulos. Y Jesús orando, y ellos estaban reprendiendo los demonios que se habían llevado. Bueno, pues ellos no estaban esperando a Jesús que viniera el demonio, sino que ellos también comenzaron a orar porque eso es lo que hacía Jesús. Sí. Entonces, no, el demonio no salió. No salía. Entonces dice, cuando termina, dice, Señor, ¿por qué? Si nosotros oramos y no salió, dice, bueno, porque esto es una actividad de oración. A ustedes les mata pichaco. Hay gente que son con el mismo. Y es lo mismo que decía la pastora. Si Dios no te mandó, ¿A qué tú no vas? te lance. Di que no, porque Dios está conmigo, porque yo... No, hermano. Sí, no te lance. Por eso el Judas decía, estos estúpidos hablan de las cosas espirituales que no conocen, hablando de espíritus inmundos que no conocen, que no saben de lo que están hablando, cuando aún el mismo arcángel Miguel no se atrevió a decir ninguna palabra inapropiada contra Satanás, que no sea, te reprendo en el nombre del Señor. Oigan, el arcángel Miguel no se atrevió a decir ninguno de los disparates que decimos muchos en muchas ocasiones de los demonios, sino que solamente dijo, te reprendo. Entonces tenemos que ser sabios y prudentes, hermano. No fue algo, como decir, pero fue un sueño. Cuando yo vine la primera vez aquí, bueno, la segunda vez, creo que fue una campaña, un viernes, estaba ministrando y predicando a una muchacha joven, ella, y el Señor me dio una palabra a través de ella, y el Señor me habló realmente a través de ella. Entonces, pasaron varios días y me estoy soñando que yo estoy en la casa de una demonia. Wow. Yo creo que Dios me habla más en sueños que en otra cosa. Yo nunca me he hablado en voz audible, pero sí muchas veces en sueños. Sueños. Y ella era una demonia porque me lo hizo saber así. Y en el sueño yo entré con mi hermano más pequeño y entramos los dos, pero ella se concentró más en mí. Ella no miró a mi hermano, sino a mí. Y ella me dijo todo lo que esa muchacha me dijo, el Señor me lo a través de ella, el demonio me lo dijo. Y me dijo de que tú eres hija de Dios. Entonces eso como que me explotó. Yo, como un demonio dice que yo soy hija de Dios. Entonces en el sueño yo quise como reprenderlo, pero algo, yo creo que fue como la voz de Dios, no lo reprendas porque tú estás en su territorio. O sea que si yo comenzaba como a inflarme, no iba a quedar mal. Entonces, Wow. como yo caí en la conclusión de que lo que estaba era como adivinando algo así, porque ella me dijo que botara un palito y yo decía,
alta, mire, yo estoy soltero. Pero miren qué poderoso es eso. Miren, hermanos, eso es serio. Miren, eso es serio porque eso es un truco que usa mucha gente en los altares. Sí. Te dicen una verdad Y otra mentira. para que tú creas toda la mentira que van a decir a continuación. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Te dicen algo general, qué sé yo, lo que sea. ¿Tú eres hija de Dios? Tú eres hija de Dios. Pero tú eres especial. Sí. Pero todo lo demás que te dicen después de ahí, siendo mentira, tú trata de conectarlo con lo que sea, porque ya tú quieres que sea verdad. Y tú lo vuelves verdad. Eso es como los mentirosos que dicen tantas mentiras. Mire, eso es sorprendente que terminan creyéndoselo, hermano. Yo tengo un tío que es tan mentiroso que él vive en ese mundo de mentiras. Él sacó una mujer. Le dijo a una mujer de que ven, te voy a conseguir un trabajo en la empresa donde yo soy gerente. Él no es gerente de ninguna empresa. Pero él es tan mentiroso que él se creyó que sí era gerente porque él salió con esa mujer en un vehículo y le dio una vuelta por toda la capital. Y no era del carro tampoco. No, él le dio una vuelta con un taxista por toda la capital. Y usted dice, ven acá, ¿y cómo una persona normal hace eso? Tú sabiendo que no le va a conseguir ningún trabajo y que no eres ningún gerente, ¿cómo tú sales con esa persona? Es que ya esas personas son tan mentirosas que el mundo real, mire, como que le cambia y empiezan a creerse sus mentiras. Mira, David, tu tío no es cristiano, No, pero hay cristianos sí. que te dan una mentira tan poderosa Que tú la crees, mire, y tú dices, sí, eso me pasó. A Andrés no le gusta eso. A él no le gusta que yo hable mal de los cristianos. Dice, tú eres la cristiana más rara porque tú le echas agua a los otros. Digo, no, es que yo no tengo que apoyarlo. No, jamás. Hace nosotros porque somos cristianos. Ujú. Déjese de eso. Mire, wow, eso da pena. Vi a una joven mandando el currículo a uno y yo, ay Dios mío, si supiera que no tiene nada. Wow. Miren, hermanos, Mira, para votarlo por ahí. hace unos días cayó una aplicación de estafa piramidales que se metió muy fuerte en las iglesias. Me dio mucha pena. Pues- Cacao. Sí, esa misma. A mí me quería meter. Es verdad. Yo cosas así. Me dio mucha pena porque se me acercaron muchos amigos y yo les decía, mira, yo sé de eso y eso es una estafa. Vamos a decir, los pools, que así le dicen, las piscinas, las piscinas más, digamos, más rentables de criptomonedas no llegan ni a un 10% anual. O sea, que si usted invierte 100 pesos, de ahí usted como máximo, exageradamente, máximo, al año le van a devolver 110 pesos. Y esas aplicaciones, en especial esa, decía que te daban el doble de tu inversión en 13 días. Entonces yo le dije a esa persona y a todos los que me contactaron, mira, yo sé de eso, porque yo trabajo en eso. Eso es una estafa. No, David, que fulano cobró. Fulano cobró con el mismo dinero que pagaron los que entraron después de él. Claro, porque eso es así. Eso es como un anzuelo. Me dejaron hasta de hablar, hermanos. Me dejaron hasta de hablar. Uno hasta me dijo que yo quiero morir pobre. Oye, Yo está bien. mira, una cosa tan mala. Ellos, Señores, se metió en la iglesia fuerte eso. sí, en todas partes, mira, ahora eso está de nuevecito, Ujú. nuevecito, eso está ahora corriendo por todas partes. Sí, la gente está ya se acababa el mundo. Y eso te es, si hay 100, si tú llegaste a lograr el número 1, te llevaste por Ujú. y los 99
Es piramidal. Desde que se cae, todo el que entró nuevo, que siempre es la gran mayoría, porque siempre hay más nuevo que lo viejo, perdió su dinero. Gente, mire, que cogieron prestado. Gente que vendieron propiedades. A mí vieron 2 siervos. Sí, pastores. Pastores. Que me dijeron, uno que me dijo que el 24 de diciembre él metió $1,000 y ya llevaba 3,000 y pico ganados. Yo le dije, Imagínate. mire, yo esa cuestión de tecnología, yo soy medio ruso, déjame yo pensarlo, porque yo no tengo tanta- Y cuando usted le pregunta cómo, el banco, tú pones $1,000,000 a plazo fijo, y si te dan 4,000 pesos un año, es mucho, perdón, mensual, es mucho. Le va a decir a mí que usted en menos de 2 meses ya usted tiene triple. 3 veces más que tú. No. Pero ¿cómo lo hacen? Es metiendo gente, señores. Lo usan tecnológicamente y físicamente. Entonces el vendedor en la tecnología, así es. Por medio de la tecnología, el que la está vendiendo está ganando un 20%. Entonces el vendedor físicamente, tú no lo conoces ni ya más o menos. El vendedor físico vende, hablándote a ti, frente a frente, pues tú ves, y yo te hablo, pero me tires engañándote. Entonces cuando viene aquí, tú le das todo tu cuarto, ok, espera. Y cuando espera un mes, nada. Espera 2 meses, nada. A los 3 meses, sí, ya. Te dan de que no, todos los bancos caen, varón. Yo la cosa fácil, yo le como. No, nada fácil, hermano. Mire, es legal y es serio. Nada fácil es serio. Entonces, el Espíritu Santo nos da discernimiento para saber acerca de esas aplicaciones, sabiduría, dirección y poder para el ministerio de liberación y sanidad. Me da mucha pena que yo veo muchos pastores. Que han caído en esa trampa. Me da pena, hermano, porque se metió en la iglesia muy fuerte. Y miren, imagínense que su pastor le diga, miren, una nueva oportunidad de negocio. Es su pastor, ¿quién va a pensar que su pastor le va a decir algo que le va a traer problemas? Y la gente se metió, mire, eso fue muy lamentable. Todavía hay activas que van a caer en su momento, porque eso es muy viejo. Eso sale de tiempo en tiempo. La mamá de Carlos William me dijo en esta semana que allá en el barrio entró, donde ella vive. Dijo, cuidado, abran el robo, que es un robo total. Sí. Y dice ella que ahora hay muchos que te deben una suma de dinero. Es el problema, que cogieron prestado para eso. Hermanos, ¿quién me lee Hechos 19 del 11 al 20? Ya estamos acabando. 19 del 11 al 20. Amén, hermano. Poder del nombre de Jesús. Amén. Y Dios obraba milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que aún aplicaban a los enfermos los pañuelos y los lienzos que habían tocado el cuerpo de Pablo, y las enfermedades se curaban y los malos espíritus salían de ellos. Hasta el 20. Y algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían malos espíritus. Decían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Lo que hacían esto eran 7 hijos de ciertos escribas, jefe de los sacerdotes. Pero el mal espíritu replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros,
Amén. Entonces vamos a hacerlo un poco rapidito. Ya no nos queda mucho tiempo. Sin embargo, puntos aquí. Dios realizó algunos milagros a través de Pablo. Como decíamos anteriormente, quien hace los milagros es Dios. Amén. Quien tiene la autoridad es Dios. Amén. Por eso el verso 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Importante saber esto para lo que vamos a decir a continuación. Dios usó pañales y delantales como un punto de contacto para sanar y liberar. No el hombre. No es que yo voy a ungir un pañuelo y se lo voy a dar a Miriam para que sane a su hijo que está malo en su casa. Es Dios. Todo lo que pasó ahí pasó por dirección de Dios. Muy importante. Tenemos unos hermanitos ahí que venden aceite de sanación y cosas así. Cuídense de eso. Entonces, venden, sí. ¿Cómo que se llaman esta gente? Los pares de sufrir. Pares de sufrir. Ellos tienen una iglesia ahí en Capotillo también. El nombre ahora. Ahora es Universal. Ah, Universal. Esa gente venden aceite Esa de era un... la iglesia universal. Esa Y era la la- iglesia paro de sufrir. Es la misma. Ellos cambian el nombre. ¿Por qué le cambian el nombre? Muchas cosas. Sí. Una hija y su mamá decía, ve siempre, Sí. y ella le dijo, mami, yo no voy a volver a la iglesia, porque ahí invocan más al diablo que a Ay, Dios mío. la muchachita que no queda como el Sí, ellos se cambian el Y nombre. él le decía muchas cosas de ellos, y que tenían que la ofrenda es una cosa de... Es porque ellos metieron en conflicto legal también. Sí. En un conflicto legal de como que vendieron una familia vendió algo, ¿verdad? Y se le dio dinero. Ellos estafaron mucha gente. Sí, entonces. Ellos ponen una balanza. Yo vi una muchacha estaba por todo, o sea, Señor, yo voy a estar desesperado buscando de donde hay una crisis, entonces llegamos a la iglesia para sufrir y nos sentamos. La primera, empezaron a pedir que esto y aquello, y pusieron una balanza y ellos explicaron. Vamos a explicar que esta balanza es para que este mes usted metió el sobre 10,000, lo vamos a pesar. Usted mete el doble. Era un atraco. El doble para que Dios lo bendiga. El que más gana, el que meta más Dios lo bendice. Wow, Para Dios mío. sufrir. Para el sufrir. Eso me duele porque yo he escuchado... Ay, Dios, no voy a decir. Yo digo, con un hombre le va a decir a otro que va a quitar su sufrimiento. Eso solamente lo puede hacer Dios, señores. Wow. Mira, ellos iban allá. Yo les repetí otro día que yo trabajo con un adolescente en conflicto con la ley. Y ellos iban a la cárcel de la que está ahí en Cristo Rey, que ahí es que yo tengo unos años trabajando. Y ellos le hacían un yugo, el yugo que era Dios y mío. le hacían unos Madrid, puntos, hubo algo que son ligados brasileños. Poné acá. Sí, brasileño. Y yo hablan todos brasileños, son dominicanos. No, son brasileños. Son brasileños. La mayoría son brasileños, americanos y algunos sí de otras. De donde salen la mayoría de las estafas. Sí. De Brasil. Y ellos como que le decían, y tú vieron muchachos, que yo sé, había muchachos de esos, que yo sabía que se burlaban. Y yo me decía, mira, ¿por qué los muchachos cómo se llaman? Porque ellos mismos lo compraron, yo digo que lo compraron aquí. Sí. Y cosas. Es que Y no es fácil, no es fácil. ellos salían hasta en televisión. Sí. No, hay un Tiene un programa. canal, tiene un canal. Yo la miraba. Dios. Miren, hermano, estos hombres, cuando la Biblia dice que eran exorcistas, está hablando de personas que tenían métodos de calmar demonios. Y lo que hacían era, lo que yo les decía anteriormente, negociaban con el espíritu.
era una negociación que hacían con el espíritu. Pero ellos dijeron, por ahí anda un Pablo sacando los demonios en el nombre de Jesús. Ese método nosotros nunca lo hemos escuchado. Vamos a tratar vamos a ver si funciona. Entonces ellos fueron, como dice aquí, trataron de imitar la fórmula del apóstol Pablo. Dice, fuera en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Miren, ahí usted se da cuenta que aunque la autoridad está en Jesús, no todo el mundo puede hacer uso de los méritos de Jesús. No todo el mundo puede hacer uso de los méritos de Jesús. Entonces una cosa es entender que la autoridad viene del maestro y otra cosa es entender que yo debo estar listo y capacitado para hacer uso de la autoridad del maestro. Entonces ellos obviamente sufrieron la consecuencia de su osadía, de su atrevimiento. Y de nuevo, como decía la pastora, hay mucha gente que tienen mucho valor, que son osadas, que se meten para todos lados y que reprender y sufren la consecuencia también. Sufren la consecuencia también. Entonces, el incidente de los hijos de Seba, los muchachos que fueron a sacar el demonio, impresionó a toda la gente de Éfeso. Los judíos y griegos respondieron con un temor solemne en el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús comenzó a magnificarse. ¿Por qué? Porque recuerden que los demonios dijeron, nosotros conocemos a Pablo y conocemos a Jesús. Cuando la gente oyó eso, dijo, wow, de verdad que ese Jesús que predica ese Pablo, tienen autoridad. Entonces, los que habían creído, venían confesando y dando cuenta por sus hechos, se arrepentían de todo lo que hacían. Los que habían practicado la magia, que esto es lo que más me impresiona, quemaron sus libros y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, los que practicaban magia se dieron cuenta que en Pablo había una autoridad superior. Que en Pablo había una autoridad genuina y superior a la autoridad que ellos ejercían por medio de los métodos incorrectos. Entonces, ahí es cuando viene la consumación de la predicación del Evangelio. Lo que produce fe es la palabra de Dios. Pero es necesario que nosotros portemos evidencia del reino. Es necesario que nosotros tengamos las herramientas necesarias para combatir los espíritus que se mueven aun cuando predicamos. En las calles, en las cárceles, en los hospitales, que tengamos evidencia del Dios al que hemos creído. Porque podemos tocarnos con personas que sí tienen evidencia de los demonios en quienes ellos han creído. Y la forma en la que usted puede sacar a esa persona de ahí es demostrándole que su Dios, como hizo Elías en el monte, es más poderoso que su Dios falso, que su Dios que no tiene poder. O sea, ya para concluir, el Espíritu Santo nos da poder para proclamar el Evangelio que tiene poder de cambiar vidas. Y una vez más, como decía Jesús,